Siempre han existido personas adineradas que destacan sobre las que tienen solo lo indispensable para el día a día, y eso se ha notado desde que el ser humano tiene memoria. En México es evidente la diferencia entre las clases sociales desde hace ya muchos años, como los hacendados y sus sirvientes, quienes recibían un pago a cambio de sus labores y obedecían en todo a sus patrones. En aquellos años se manejaban más las monedas de plata y oro, aquellos centenarios y diversas monedas de gran valor que atesoraban y guardaban muy bien en sus haciendas o en los lugares que solo ellos conocían para evitar ser robadas. Esta es la historia de mi abuelo, Don Refugio, quien vivía con mi abuela, mi papá y mis tíos cuando eran apenas unos niños. Ellos vivían en el Estado de México. Don Refugio era un hombre gruñón y serio, aunque como muchos hombres de su época, le gustaba mucho consumir alcohol, y la mayoría de las veces llegaba a casa borracho. Él apenas podía mantenerse de pie, por lo que sus amigos lo llevaban casi cargando a casa. Esos mismos supuestos amigos lo sonsacaban para irse a beber, pues mi abuelo también les invitaba a los tragos y jugaban a la baraja, apostando unos cuantos pesos, y muchas veces se terminaban peleando en la cantina. Mi abuelo casi siempre llegaba muy alcoholizado a casa y golpeaba a mi abuela, doña Mago, así como a mi padre y mis tíos, que eran apenas unos niños en ese entonces. En ocasiones, mi abuelo se quedaba en la calle o llegaba hasta la mañana de otro día por estar bebiendo, pero eso no impedía que al entrar a casa se portara violento con su familia. Don Refugio era una persona muy valiente y muchos de los que bebían con él le tenían cierto respeto, pues al ser un hombre corpulento y fuerte no querían tener problemas con él, y aunque varias ocasiones llegaron a discutir y pelear con mi abuelo seguro les ganaba a los trancazos. Pero todo cambió de un momento para otro, mientras todos dormían en casa. Esa vez, mi abuelo no había consumido ni gota de alcohol, porque había enfermado de gripa, y se sentía muy mal para salir por la noche, así que solo se puso cómodo y se quedó dormido. Apenas pasarían 3 horas desde que concilió el sueño, cuando algo de pronto lo despertó de golpe. Sintió que estaba flotando y algo lo iba jalando hacia afuera de la casa. No podía creer lo que estaba sucediendo, pues no podía ni gritar del susto y verse levitando acostado en la oscuridad de la profunda noche a la luz de la luna. Fue avanzando, levitando hasta llegar a una vieja casa abandonada muy cerca de su casa. Esa casa pertenecía a un aparente hacendado y donde no habitaba nadie desde hace muchos años. Nadie sabía de quién era, pero tampoco la reclamaban, pues se corría el rumor que habían privado de la vida trágicamente a los viejos habitantes de esa hacienda en tiempos revolucionarios. Don Refugio, de pronto, vio a un hombre frente a él, una persona bien vestida, moreno, vestido de negro y con un sombrero que hacía juego con su atuendo, con una mirada profunda y seria y rasgos muy delgados, mismo que le dijo: «Necesito de tu ayuda, y a cambio yo podría resolver todos tus problemas económicos, pues no me daré por mal servido, pero antes debes hacerme un favor». El hombre decía esto mientras con las manos pudo abrir la tierra sin ningún esfuerzo, dejando en descubierto una enorme olla llena de monedas de oro y plata. Don Refugio estaba aterrado, pues no podía creer lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. La voz que le habló le causó un enorme escalofrío por todo el cuerpo, y el ambiente húmedo y frío de aquel lugar lo dejaron sin palabras, y sin más, fue tanta su impresión que enseguida perdió la conciencia, perdió el conocimiento al lado de aquel misterioso hombre. Por la mañana, Don Refugio despertó y se encontraba en la calidez de su cama, y al ser él un macho mexicano,
Un hombre a la antigua no quería verse débil frente a su esposa e hijos, así que simplemente actuó como si nada hubiera pasado, como si se hubiera tratado simplemente de un mal sueño, de una pesadilla. Se fue a su trabajo en el campo, junto a sus amigos y compañeros, a quienes tampoco les contó nada de lo sucedido. Como era de esperarse, regresó a altas horas de la noche, despertó a Doña Mago, su mujer, y la obligó a prepararle de cenar. «Vieja, prepara la cena, hazme unos huevos estrellados con un poco de frijoles y calienta bien esas tortillas, que traigo mucha hambre, mujer. Ándale, pero rápido». Se dirigió al pequeño cuarto de sus hijos y los levantó. «Párense, cabrones, acompañen a su padre a cenar, dejen de estar de huevones, rápido». Todos se reunieron en la mesa para poder disfrutar de unos ricos alimentos, forzados por Don Refugio, quien no paraba de insultarles y regañarles, mientras comía y bebía de su botella de licor. Finalmente, se comenzó a quedar dormido después de la cena, y su esposa junto a sus hijos lo llevaron a recostarse a su cama. Todos volvieron a conciliar el sueño, pero un par de horas más tarde, Don Refugio se despertó bruscamente. Volvía a salir de su casa, arrastrado por una fuerza que lo jalaba, mientras levitaba acostado. Se volvía a repetir la historia, el suceso. Él creía que solo había sido una pesadilla, pero llegó al mismo lugar donde aquel hombre le había llevado la noche anterior. En esa vieja hacienda en la profundidad de la oscuridad, solamente iluminados por la luz de la luna. Esta vez no vio al hombre, solo escuchó su voz que le dijo: «Hazme un favor, y todo mi dinero será tuyo», volviendo a abrir la tierra como si se tratara de magia, mostrando la enorme riqueza que poseía aquella entidad. Don Refugio se quedó sin palabras nuevamente y volvió a perder el conocimiento de la impresión, para luego amanecer en su cama como si nada hubiera pasado en la mañana siguiente. Esta vez ya no era coincidencia que le hubiera pasado 2 veces. Esto lo inquietó demasiado, y esta vez perdió el apetito, pues se fue sin desayunar, lo que notaron de inmediato su esposa e hijos, ya que él es de buen comer y siempre levanta a todos para desayunar con él a primera hora del día. Ya en el trabajo y platicando con sus amigos, les preguntó: «Oigan, ¿es verdad que en la vieja hacienda dicen que espantan?». Sus amigos de inmediato soltaron las carcajadas, pero le respondieron: «Pues es lo que dicen en el pueblo, Refugio. A nosotros no nos consta, son puros cuentos de esos indios, que solo sirven para inventar chismes. Pero es lo que dicen, que los antiguos dueños de la hacienda fueron privados de la vida de una terrible manera, hace ya muchos años, y que son ellos quienes rondan el lugar espantando a quienes intentan invadir su vieja casa. Puros cuentos». Al ver lo absurdo que eso parecía sonar, Don Refugio ya no continuó con el tema, dejándolo así. Casimiro, uno de sus amigos, le preguntó: «¿Pero por qué preguntas eso de pronto, Refugio? No me digas que crees en esas babosadas que cuentan en el pueblo». Don Refugio le respondió: «Simplemente les pregunto porque escuché a un par de gentes que platicaban del tema cuando fui a comprar unas cosas al pueblo, pero nada más, no te exaltes». Hasta ahí quedó la conversación, y Don Refugio se fue a su casa después del trabajo, pero esta vez les cayó muy extraño a sus amigos que no quiso ir a beber con ellos, pues al no saber el por qué lo atormentaba el muerto, decidió irse a casa para comer con su familia. Al llegar a casa, ya estaba lista la comida, y les cayó de sorpresa a su esposa e hijos, pues se le podía ver a Don Refugio pensativo, con cara de preocupación, y comió solo la mitad del plato. Sin decir mucho, se fue a recostar temprano, y esta vez no dirigió palabra alguna a su esposa e hijos, pues tampoco los regañó o golpeó, al no encontrarse tras el efecto del alcohol. Pero al llegar la noche, Don Refugio tenía miedo de dormirse, pues no quería volver a repetir aquella situación con el difunto de la vieja hacienda, y se resistía a dormirse, hasta que después de estar acostado un buen rato, el sueño finalmente lo venció.
y volvió a repetirse aquel acontecimiento. Se elevaba de la cama recostado e iba saliendo de su casa levitando hasta llegar a la vieja hacienda. Nuevamente el muerto le repetía las mismas palabras, solicitándole ayuda a cambio de toda su riqueza, que volvió a mostrarle debajo de la tierra. Esta vez, Don Refugio confrontó a la entidad y le dijo: ¿Por qué me haces esto a mí? ¿No puedes buscarte a alguien más? ¿Qué te hice yo para que me estés atormentando noche con noche? Aquella entidad le respondió: Tú eres aquel que he elegido, Refugio, pues creo que tú eres la persona indicada que puede ayudarme a descansar en paz, y al ser respetado en tu pueblo, seguro puedes ayudarme. Don Refugio le dijo: ¿Pero cómo puedo ayudarte? ¿Qué quieres de mí? No me interesa tu dinero, ¿quién eres tú? De pronto volvió a hacerse presente la entidad, el mismo hombre que Don Refugio vio desde un principio, y le dijo: Me llamo Jacinto, y hace muchos años fuimos traicionados mi familia y yo, por nuestros sirvientes, quienes nos robaron algunas de nuestras riquezas y finalmente nos quitaron la vida a mi familia y a mí, por lo que no pude vengarme, pero tú conoces bien a la descendencia de esas personas, y son quienes deben pagar por lo que hicieron sus abuelos. Lo único que te pido es que me traigas a Ramiro, el nieto de Enrique, mi asesino. Él será quien pague por todo lo que me pasó, y no me deja descansar en paz. Y debes ofrecerme una misa en mi nombre, Jacinto Juárez y familia. A cambio podré descansar en paz al igual que tú, y te compensaré con mi fortuna que nadie pudo encontrar jamás, y pongo a tu completa disposición, para que termines con tus necesidades económicas y les des la vida que se merecen tanto para ti como tu familia. Don Refugio le dijo: Pero Ramiro es solo un muchacho, no puedes desquitarte con él y reclamar su vida así como así. ¿No hay otra manera de hacer las cosas? Jacinto le respondió: No, Refugio, es la única manera de hacer que paguen por mi tragedia, pero debes hacerlo, pues te he elegido a ti, que no has sido un buen padre ni esposo con tu familia, y debes hacer al fin algo bueno por ellos también. Don Refugio solo le gritó: ¡Ya déjame en paz! Al día siguiente, Don Refugio estaba nuevamente en su cama, como si nada hubiera pasado. Esta vez sí desayunó y se fue a trabajar, pero se le notaba distraído, preocupado, muy pensativo, y no fue desapercibido, pues sus amigos, al conocerlo de años, notaron su gran cambio de humor y no tardaron en interrogarlo. ¿Qué te pasa, Refugio? ¿Qué tienes, hombre? ¿Te ves preocupado? ¿Te ayudamos en algo? Ayer ya ni fuiste a la cantina con nosotros. Puedes contarnos cualquier cosa, amigo. Don Refugio decidió no contarles nada y solo les comentó que eran cosas pasajeras, problemas en la casa con la mujer e hijos, que todo estaría bien. Al salir del trabajo, sus amigos lo sonsacaron nuevamente y fueron todos a la cantina, donde bebieron hasta saciar su sed de alcohol, y volvió a llegar muy borracho Refugio a casa, volviendo a golpear a su esposa e hijos hasta quedarse dormido. Pero la historia se repitió y Jacinto, el difunto, volvió a sacar a Refugio una y otra vez por la madrugada hasta que pasaron 2 semanas, y Refugio estaba seguro que ya no quería seguir pasando por eso, pues verdaderamente lo atormentaba que lo estuvieran espantando noche con noche, y eso ya no era vida para él. Al estar 2 semanas sin haber bebido gota alguna de licor, Don Refugio pudo finalmente reflexionar seriamente sobre lo que Jacinto, el difunto, le había dicho de su familia y tener una mejor vida entre todos, pues esas 2 últimas semanas no volvió a golpear a sus hijos, pensando también que su maltrato era un castigo de Dios y que quizás por eso le había mandado al difunto, para que pudiera reflexionar sobre la calidad de vida que le estaba ofreciendo a su familia. Por primera vez en muchos años, Don Refugio pudo sentarse a platicar con su mujer, permitiéndose ser escuchado por ella, quien se sorprendió demasiado, ya que su esposo jamás le había sido tan abierto para platicar y no le contaba nada de secretos, lo que la hizo creerle de inmediato a Don Refugio, pues sabía que era un tema verdadero y serio,
Al saber la historia, doña Mago animó a su marido para que finalmente llevara a Ramiro ante el difunto por la noche y cobrara así su venganza que no lo dejaba descansar en paz. La familia de Ramiro era una de las más adineradas del pueblo, pero todo había sido a costa de haberle robado y privado de la vida a Jacinto y su familia. Don Refugio, con el apoyo de su esposa y ahora cómplice y confidente, se vio en la tarea de planificar dicho mandamiento de Jacinto y terminar también de una vez por todas con su tormento de cada noche en la vieja hacienda de Jacinto. Un día, después del trabajo, decidió irse al pueblo, en lugar de irse a casa, y como las calles eran solitarias, debido a que era un viejo poblado con pocos habitantes, esperó a que se oscureciera, muy cerca de la casa de Ramiro, pero no tuvo éxito de encontrarlo en la calle, y así regresó a casa solo. Doña Mago ya lo estaba esperando a altas horas de la noche, y al verlo llegar solo, le dio de cenar y ambos se fueron a descansar. Al siguiente día, Don Refugio volvió a hacer lo mismo, esperar muy cerca de la casa de Ramiro, y por la noche finalmente lo vio llegando a casa y lo saludó. «Hola Ramiro, buenas noches mijo, ¿cómo has estado?». Ramiro le respondió: «¿Qué tal don Refugio? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Ya es tarde, qué sorpresa verlo por acá. ¿Necesitaba algo?». Don Refugio le dijo: «Sí muchacho, de hecho venía a verte para platicar contigo. Disculpa la hora, ¿podríamos hablar un momento?». Ramiro lo invitó a pasar a su casa. Avanzó un par de pasos delante de él para abrir la puerta, cuando un fuerte golpe en la nuca hizo desvanecer el cuerpo de Ramiro, quien al estar inconsciente fue llevado en una vieja carretilla de Don Refugio, tapado con unas cobijas para disimular, y al estar ya oscuro nadie se dio cuenta de lo sucedido. De esa forma llegó Don Refugio a casa con su mujer, quien fue testigo de aquel terrible suceso. Don Refugio le dijo a su mujer: «Tú métete vieja, yo me encargo de esto. Enciérrate con los niños y no me sigan. Yo iré solo a la vieja hacienda, debo entregar lo acordado». Doña Mago cerró su puerta y se recostó en su cama, esperando a que su marido se hiciera cargo de lo ya pactado con Jacinto. Llegó entonces Don Refugio y pudo entrar con su carretilla a la hacienda, dejando amarrado a Ramiro cerca de donde se reveló el difunto. Después de unos minutos se escucharon unos pasos. Era Jacinto, quien volvió a abrir la tierra con sus manos y le dijo a Don Refugio: «Toma el dinero, Refugio, te lo has ganado bien. Rápido, échalo en tu carretilla y márchate. Yo me quedaré con Ramiro para que salde la deuda de su abuelo. Vete, no olvides la misa que te encargué y jamás volverás a saber de mí». Don Refugio apenas podía con tantas monedas de oro y plata, unos centenarios de oro puro que brillaban precioso con la luz de la luna que entraba justamente por la ventana de aquella vieja hacienda abandonada. Luego de unos minutos, Don Refugio pudo sacar todas y cada una de las monedas que conformaban la fortuna de Jacinto. Ramiro comenzaba a cobrar la conciencia y pudo ver a Don Refugio sacando el tesoro del difunto Jacinto, quien traía bien agarrado a Ramiro de ambos brazos. Ramiro le gritó: «¿Qué estoy haciendo aquí, Don Refugio? ¿Qué me hizo? Déjeme ir. Se lo pido por mi madre. ¿Quién es este señor que me está sujetando de los brazos?». Don Refugio no volteó a ver siquiera a Ramiro y sin más se fue del lugar hacia su casa. Mientras Don Refugio avanzaba a casa, solo podía escuchar los gritos de Ramiro aterrado por no saber qué hacía en ese lugar con Jacinto. Los gritos fueron aterradores y poco a poco se fueron desvaneciendo en la profundidad de la noche. Una noche lluviosa que opacó tales gritos desgarradores de Ramiro, unos gritos que poco a poco dejaron de escucharse. Don Refugio llegó a su casa y solo con su mujer despierta escondieron perfectamente todo el tesoro de Jacinto, mientras planeaban huir de aquel lugar.
para comenzar una nueva vida como familia. Una semana después, ofrecieron la misa a Jacinto, quien no volvió a atormentar a Don Refugio por las noches. Actualmente, mi abuelo Don Refugio aún conserva uno de esos viejos centenarios que pertenecieron a Jacinto, y mi familia no volvió a pasar carencias desde ese entonces, pues tenemos varios negocios que han sido propiedad de mi abuelo y que ahora son administrados por mi padre y mis tíos, y aunque sé que lo de Ramiro no fue correcto, ya habrá de cobrarnos el karma por lo que hizo mi abuelo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo y dejar algún comentario.